Empresario en shock al ver a empleada negra vencer en medio de la oficina. El aire seco del desierto de Sonora parecía congelarse cuando Gregorio Alton, CEO de esa enorme empresa que todos admiraban y temían, salió de su despacho enfundado en un traje impecable, con ese paso arrogante que siempre llevaba puesta la corona invisible del poder. Pero lo que ocurrió esa tarde en el lujoso salón de su retiro corporativo fue algo que nadie podrá olvidar, ni el propio Gregorio. La gran sala, rodeada por ventanales que mostraban la aridez infinita y el sol que caía a plomo, estaba llena de murmullos. La élite corporativa, con sus copas de cristal tintineando, se dio cuenta de algo que muchos ni en sus peores pesadillas esperaban. Gregorio, el invencible, retaba a una partida de ajedrez a Camila Benítez, la camarera que llevaba años en ese rincón del mundo corporativo que nadie ve, envuelta en su delantal sencillo y una sonrisa que parecía hecha de sombra y acero. Nadie pendía por. La tensión en el aire se volvió tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Camila movía las piezas con una lentitud calculada, ojos fijos, sin un solo titubeo. Cada movimiento suyo desarmaba la arrogancia de Gregorio de una manera brutal, como si esas piezas no fueran solo madera, sino ecos de secretos bien guardados. Las cámaras de seguridad en las esquinas parecían captar algo más, sus miradas, las manos que temblaban ligeramente, el silencio que caía más y más denso. Los murmullos entre la gente rica se convirtieron en susurros venenosos, cargados de prejuicios y desdén arraigado, palabras como pólvora esperando un chispazo. Gregorio se mordía el labio, su pecho le oprimía y el nudo en la garganta crecía sin control. Cada jugada de Camila desenterraba verdades que él quería enterrar para siempre, códigos ocultos en viejos archivos, nombres que ya no debía pronunciar, decisiones que hundieron su imperio en arenas movedizas. Ella no solo estaba ganando en el tablero, la mirada de Camila brillaba fría, feroz, casi como si adivinara cada miedo que Gregorio trataba de ocultar. El estruendo casi inaudible de la multitud parecía un coro de fantasmas, ecos de opresión, de historias calladas, de dolor silente. La camarera con la piel oscura, contrastando con la pulcritud del salón, era más que eso ahora. Era una fuerza imparable, un grito silencioso de lucha y victoria. Los relojes parecían retroceder en medio de aquel lujo absurdo, con el desierto como testigo mudo. La partida no era solo un juego. Era la batalla entre el orgullo de un hombre que creía intocable y la determinación de una mujer que llevaba una historia enterrada bajo su uniforme y su mirada serena. Las piezas se acercaban a un punto final, la jugada decisiva, y los rostros alrededor eran máscaras de incomodidad y asombro. ¿Quién tenía el verdadero poder? La respuesta pendía en el aire, como apuntando un jaque mate que no era solo sobre el tablero, sino sobre sus propios demonios. Alguien rompió el silencio con un suspiro cortante, y la historia apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable, un nudo de expectativa que mantenía a todos al borde de sus asientos. Los murmullos traspasaban la elegante sala, ecos de incredulidad ante la seria confrontación entre Gregorio y Camila. De repente, un grito desgarrador interrumpió el silencio, resonando como un trueno en la calmada tormenta emocional de la escena. ¡Mamá! La voz, aguda y desesperada, provenía de la puerta de entrada. Una figura familiar y errante apareció, la hija pequeña de Camila, Valentina, con los ojos llenos de lágrimas y su rostro pálido como el papel. La multitud se apartó, dejando ver a la niña, que avanzaba a tropezones como si el suelo estuviera fangoso. Camila palideció, su concentración se desvaneció en un instante, y el tablero de ajedrez se convirtió en un mundo paralelo. La mirada de Gregorio se ensombreció. El miedo que sintió se reflejó en la multitud. El aura de poder que lo rodeaba se disipó con el grito de la pequeña. «Valentina, ¿qué haces aquí?» Camila se precipitó hacia su hija, dejando atrás su tranquila confianza en el juego y en sí misma. «No puedo encontrar a papá». La niña jadeaba, entrecortando palabras llenas de angustia. El rostro de Camila se transformó. Pánico, preocupación, una tormenta de emociones feroces que borraba cualquier rastro de la camarera sólida que había sido momentos antes. «¿Dónde está tu padre, Valentina?» La pregunta escapó de sus labios como una súplica desesperada. Pero antes de que la pequeña pudiera responder, la puerta se abrió de par en par. Un hombre de traje negro entró, su cara casi vistiéndose de sombras a medida que el sol se desvanecía tras él. Era Ramón, ex esposo de Camila, un hombre que ella creía había dejado atrás. Su presencia arrojó una nueva luz sobre el tablero. Y no era el juego de ajedrez tradicional. Se trataba de un juego mortal lleno de acusaciones y secretos. «Tu madre no te dirá la verdad, pequeña», dijo Ramón, su voz resonante como un tambor. «Ella nunca ha sido quien dice ser, y yo sé la razón de su llegada a esta ciudad». El silencio se tornó denso, y todos los ojos se centraron en Camila, como si la atmósfera estuviera esperando que estallara una bomba. Gregorio quedó boquiabierto. La jugada decisiva había cambiado en un instante. La camarera que había estado conquistando el tablero era solo la fachada de una trama más profunda. Cada pieza que había movido en ese tablero blanco y negro reflejaba secretos que ni ella misma conocía. La historia de Kalima, los secretos enterrados en su pasado, empezaba a salir a la luz, pero en este juego de poder, la pregunta se alzaba en el aire como un eco sombrío. ¿Quién realmente estaba derrotando a quién? El ambiente, que antes era un campo de batalla silencioso, ahora palpitaría con revelaciones explosivas. La madre y la hija, unidas pero divididas por un pasado oculto. Camila, al borde de la desesperación, se encontró mirando a Ramón con ojos que ardían de rencor. «¿Qué sabes? Dímelo». Pero lo que él tenía que revelar podría destruir no solo sus vidas, sino también todo lo que Gregorio había construido. El grito casi se congeló en el aire. El impacto de las palabras que vendrían prometía cambiarlo todo. ¿Dónde llevaría este nuevo secreto a los personajes atrapados en su propia red? Y en ese instante el jaque mate no solo era en el tablero, sino en sus corazones. Las sombras de entrelazadas identidades y traiciones apenas empezaban a danzar. La atmósfera se volvió un torrente de emociones cuando Ramón, el ex esposo de Camila, cruzó el umbral,
sus palabras arrojando una sombra de oscuridad sobre el lujo del salón. La multitud, atrapada entre el asombro y el miedo, actuó como un solo organismo, reteniendo la respiración, mientras la pequeña Valentina, aún temblando, buscaba consuelo en su madre. La tensión se podía cortar con un cuchillo, el silencio acumulándose como una tormenta eléctrica a punto de estallar. «Ella nunca ha sido quien dice ser», resonó la voz. Gregorio, con el corazón latiendo rápido, sintió que su dominio se desmoronaba. El eco de las revelaciones, convirtiéndose en una melodía de inquietud que reverberaba en su mente. Las miradas se dirigieron como flechas hacia Camila, la camarera que había desafiado su autoridad, y el rostro de ella se tornó más pálido que nunca. «¿Qué quieres decir con eso?». La voz de Camila tembló, y su mirada, que antes era de confianza y determinación, ahora era un reflejo de lívidas dudas. Ramón dio un paso al frente, su expresión implacable. «Lo que tú llamas historia es solo una cortina de humo. Eres mucho más que lo que pretendes ser, Camila». Su declaración golpeó al público como un trueno. «Cierra la boca», gritó ella, y un leve destello de furia brilló en sus ojos, pero el veneno de la verdad estaba imbuyendo cada rincón de la sala. «No es así, nunca te he escondido nada». Pero había en su voz un eco de inseguridad, que comenzó a abrir una grieta entre su pasado y su presente, sobre detalles que nunca había compartido. Mientras tanto, Gregorio, sintiéndose titulado de un rey a un mendigo en cuestión de segundos, comenzó a cuestionar la fortaleza de su imperio. «¿Quién eres realmente, Camila?», preguntó, su voz cortante y retadora, revelando un lado de él que pasó años sin mostrar. «No eres solo una simple empleada. Hay algo oscuro en ti». Las palabras de Gregorio se convirtieron en un golpe mortal. Camila no respondió. En ese momento de profundo silencio, los murmullos se transformaron en murmullos agitados. La multitud intercambiaba miradas nerviosas, atónitas, asumiendo que el sudor pesado en sus frentes no era solo el calor del desierto. «No eres lo que parece y lo sabes», continuó Ramón, con un rictus que parecía cansado y satisfecho a la vez. «Así que Valentina aquí no es solo tu hija. Es...». La palabra quedó suspendida como un espectro en el aire. Todo el mundo ingestó mal y un susurro de incredulidad se propagó. «Es mi hija también». Las palabras de Ramón llamaron a la incredulidad. A medida que los rostros se endurecían con horror, Valentina dio un paso atrás, mirando a su madre, buscando respuestas en los ojos que hasta entonces admiraba. «Mamá, ¿es verdad?». La vulnerabilidad de la niña desgarró las paredes de defensas que Camila había construido. El mundo de Camila se desmoronaba a su alrededor, con Gregorio observando en espanto cómo la mujer que había comenzado a retar su autoridad caía en un abismo de revelaciones. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, una luz brilló. Camila, en un gesto de desesperación, tomó la mano de su hija y gritó: «No, no voy a dejar que destruyas nuestras vidas con tus mentiras. Valentina es solo mía». Pero la verdad no era tan sencilla. Un silencio mortal cubrió el salón, mientras el eco de sus palabras resonaba. Ya no era simplemente una confrontación entre poderes, un juego de ajedrez, sino un campo de batalla lleno de traiciones. En ese instante, el pasado que habría convencido a Camila de que todo era un juego había cobrado vida, convirtiéndose en un monstruo que amenazaba con devorar lo que quedaba de ella. La revelación no solo había arrasado con sus mentiras,
sino que la había marcado con un cambio irrevocable, con un corazón que se siente pesado, y el eco de las palabras flotando entre ellos. Nadie podía prever lo que sucedería a continuación. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y un nuevo intruso entró en escena, preguntándose si todo este tiempo ellos habían jugado en un tablero donde otros habían sido los verdaderos titiriteros. Mientras la tormenta emocional empezaba a calmarse, una fecha y un lugar para la confrontación final empezaban a surgir, pero eso solo era el principio de algo más oscuro. La atmósfera se hizo opresiva, cada segundo contado como un eco en el corazón. Ramón, el ex esposo, era la chispa que amenazaba con encender el fuego de un secreto que podría consumirlo todo. La mirada de Camila, que había sido de determinación, ahora se llenó de desesperación. No eres más que un mentiroso, Ramón. Nunca has tenido poder sobre mí, dijo, pero su voz tembló. El aire vibraba con la tensión, un palpitar de verdades a punto de desbordarse. Gregorio, ansioso, comenzó a cuestionar las bases de su dominio, sintiendo que las balas perdidas de un pasado distante se volvían cada vez más certeras. Sí, tú no sabes, Gregorio. ¿No te parece interesante que Camila llegara a este lugar justo cuando yo desaparecí? Expulsó Ramón, su risa resonando con una locura que era a la vez aterradora y cautivadora. ¿Dónde creías que había ido? No es solo una camarera, es una pieza clave de un juego mucho más grande del que imaginas. Las palabras resonaron en el salón como un trueno lejano. Camila sintió que una ola de calor le subía por el cuello mientras se preparaba para un ataque defensivo. Pero en ese momento, el timbre de una llamada interrumpió la tensión como un jarro de agua helada. El sonido hizo que todos se volvieran hacia la puerta principal. Un alivio momentáneo que fue fulminado por el grito desgarrador de Valentina. «¡Mamá! ¡Es horrible!». La niña, con lágrimas que caían como lluvia, apretó los puños y se volvió hacia la multitud. «Los hombres de la empresa de papá están aquí, están rodeando el edificio». El impacto de sus palabras hizo que el aire se cortara. Los rostros se blanquearon al instante. El caos se desató con la rapidez de un relámpago. Gregorio, que hasta ese momento había dominado la escena, perdió el control, sus ojos contemplando la posibilidad de un colapso total. La multitud, que antes había sido un simple espectador del duelo de poder, ahora entraba en pánico. «Cálmense, cálmense todos», gritó Gregorio, pero su voz se ahogó en la marea de murmullos. El horror se desbordó ante la certeza inminente de que algo había ido muy mal. Pero en medio del caos, la atención de Camila fue arrastrada de vuelta a Ramón, cuya sonrisa maliciosa ahora era un espectáculo inquietante. «¿Qué sabes realmente, Ramón? ¿Qué has hecho?», preguntó ella, con un nudo de miedo y determinación añadiéndose a la confusión. «Te dije que no eres quien crees ser. Eres el juego y la respuesta, Camila. Todo está a punto de revelarse», contestó él, sus ojos encendidos por una locura que apenas podía contener, desbordante de información oscura. En ese instante de revelación, un grito de pánico surgió desde afuera, como un eco aterrador que rebotó en las paredes de cristal. «¡Están entrando! ¡Vamos a morir!». La multitud lanzó un grito masivo, y como un solo cuerpo comenzaron a correr hacia la salida, buscando desesperadamente la salvación. Pero en un giro que parecía sacado de una pesadilla, la propia figura de Camila tembló. Su mirada se centró en Valentina, donde vio algo más que miedo. Vio la reacción de un detonante que tenían dentro.
No puedes hacer esto, Camila. Nunca podrás escapar de quién eres realmente, susurró Ramón. Su vida depende de esa verdad. Una explosión resonó más allá de las puertas del edificio. El estruendo fue un eco de lo que estaba por venir. Las revelaciones se torcieron. La realidad se deformó. La verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo decidió salir a la luz, y en ese instante el poder que tanto había defendido se desmoronó. El verdadero juego apenas comenzaba. ¿Cuánto les costaría a todos descubrirlo? La pregunta quedó suspendida, amenazando con lo peor. La atmósfera se hizo opresiva, cada segundo contado como un eco en el corazón de todos los presentes. Camila, con una mano aferrada a la de Valentina, sentía que el mundo la abrumaba. Los murmullos se volvían más intensos y la multitud se movía como un organismo perplejo, a la espera de que algo estallara en su interior. Ramón, el exesposo, era la chispa que amenazaba con encender el fuego de un secreto que podría consumirlo todo. ¿Qué sabes realmente, Ramón? ¿Qué has hecho? Preguntó ella, con un nudo de miedo y determinación añadiéndose a la confusión. Te dije que no eres quien crees ser. Eres el juego y la respuesta, Camila. Todo está a punto de revelarse, contestó él, sus ojos encendidos por una locura que apenas podía contener, desbordante de información oscura. Mientras la tensión desbordaba, un sonido ensordecedor retumbó desde el exterior, un grito desgarrador seguido de un bombardeo sordo. La multitud se paró en seco, un instante de silencio antes del caos. El vidrio de las ventanas se vibró peligrosamente, y el aire se llenó de polvo y escombros, como si el mundo comenzara a derrumbarse. «¡Están aquí!», gritó alguien, su voz rasgada por el miedo. Una sombra se alzó entre la multitud, y los murmullos se transformaron en una ola de pánico. Las puertas de entrada se estrellaron, y figuras ataviadas con trajes oscuros y armaduras de guerra irrumpieron como un torbellino. Los hombres de la empresa habían llegado, pero su rostro no era lo único que sobresalía entre el caos. Un hombre se adelantó, su rostro pálido y familiar. Camila sintió que una punzada recorrió su piel. «Sebastián», susurró, dejando caer la mano de Valentina. Era su hermano, el que creía muerto, el que supuestamente había sido asesinado en un accidente hace años. La revelación casi la paralizó. «Camila, es un engaño», gritó Sebastián, su voz resonando en la sala como un eco de salvación. «No puedes confiar en Ramón. Todo fue una trampa para desacreditarte, para arrebatarte lo que es tuyo. Eres parte de algo mucho más grande». La habitación, que antes era un campo de batalla lleno de secretos, se tornó en un angustioso escenario de verdades desgarradoras. La multitud contuvo la respiración, y los ojos se volvieron hacia Camila, expectantes y confusos. Efecto dominó. El miedo y la incertidumbre empezaron a florecer. «¿Qué año es este?», murmuró Ramón en voz baja, sus ojos ampliándose al ver a su viejo amigo. «Tú no deberías estar aquí». Sus palabras reverberaron como un disparo en la habitación. «Nunca lo debiste saber. Es tu madre quien ha estado manipulando todo esto», continuó Sebastián, la intensidad de su voz cortante. «Te han mantenido alejada de la verdad, de tu legado. Pero no solo eso, Camila, hay mucho más que descubrir. Tu madre es...» «Basta, no hables de mi madre así, Sebastián. Ella está muerta», estalló Camila, su mirada centelleante de dolor, rehusando aceptar la tormenta que se desataba.
pero en su mente, cada palabra de su hermano era como un eco resonante en un abismo sin fondo. Ella nunca está muerta ni aquí ni en el otro país. Siempre ha estado en contacto con Ramón, pero nunca quise que te enteraras. La clave que buscas está oculta en tus recuerdos, pero hay un costo que deberás pagar, Camila. El tiempo se está acabando. Se produjo un estallido, donde la verdad y las mentiras comenzaron a entrelazarse. Camila sintió que la realidad se retorcía, sacudiendo sus cimientos. Ramón, con esa sonrisa sombría, parecía un peón más en un juego de galaxias. La revelación era un reloj que sonaba en la distancia, su eco resonando en el aire denso. En medio del caos, la figura de Valentina apareció, empapada en lágrimas. «¿Es cierto, mamá? ¿Te han estado ocultando cosas sobre mí?», preguntó, entremezclando temor en su voz infantil. La joven, que solo buscaba respuestas sobre su padre, sentía que toda su vida se desmoronaba. Camila sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies, las certezas uniéndose a la niebla. «No, no, tenemos que irnos», murmuró, moviéndose como una sombra hacia el fondo de la sala, tratando de juntar los fragmentos de su vida. Pero Ramón la atrapó con su mirada, una mezcla de rencor y amenaza, una predicción sombría de lo que vendría. Antes de que ella pudiera moverse, una explosión resonó desde atrás, fragmentando el aire, y el ejército se lanzó adelante, obligándolos a retroceder. El desespero se extendió, la sala se convirtió en un juego de luces y sombras, y en un instante de caos absoluto, una verdad luminosa surgió de entre las llamas. Camila no solo era una camarera en la lucha de poderes corporativos, era la heredera de un legado oscuro, atrapada en una batalla ancestral por su propia identidad. Todo lo que habían creído, todo lo que habían luchado, estaba a punto de ser sacudido por un secreto que había permanecido oculto, susurrando desde el abismo. El giro dramático de la historia apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué más se desataría cuando la verdad finalmente? Camila miró a su hermano, y el caos del momento se hizo eco en su pecho, cada latido resonando como un tambor en la distancia. «¿Qué has dicho?». Su voz apenas era un susurro entre la incredulidad y la desesperación. Las palabras quedaban colgando entre ellos, un hilo afilado que amenazaba con cortarlos a todos. La multitud, ya en una oleada de ansiedad, se tensó aún más cuando los hombres de la empresa comenzaron a avanzar, su inminente destrucción a punto de desatarse. Pero, en el centro de ese torbellino, algo más profundo y oscuro se alzaba. Ramón, con su sonrisa perturbadora, observaba con ojos enloquecidos, como si supiera que el verdadero juego apenas comenzaba. «Tu madre y el legado son solo una carátula, Camila», dijo Sebastián, rompiendo el silencio. «Ella es más que una simple madre, es una pieza de un rompecabezas maligno. Y tú eres la clave». Las palabras de Sebastián completaron el enigma inscrito en la atmósfera, y el pánico quedó bloqueado en el aire, denso, como un humo tóxico. El sonido de cristal, estallando, resonó en el fondo cuando uno de los hombres de la empresa, aparentemente sin esfuerzo, rompió una ventana para entrar. La multitud gritó, un tumulto de terror incontrolable, y Camila sintió que el mundo giraba a su alrededor, atrapada en una pesadilla hecha carne. Las revelaciones sobre su madre la golpearon como si la vida que conocía se estuviese desvaneciendo en negros fragmentos. «Esperen, eso no tiene sentido», exclama Camila, necesitando fuerza y claridad. Pero con un movimiento amplificado,
La revelación de Ramón oscureció su mente. Nunca dejé de ser parte de esto. Buena gente. Si mis padres están involucrados, nada de lo que has vivido puede sostenerse. Los hombres empezaron a empujar a la multitud en direcciones opuestas. En sala se transformó en una batalla entre el pánico y el control. Y en el caos, una voz femenina surgió, resonando como un trueno. «¡Basta! Soy yo quien manda aquí». La mujer que había sido apenas un susurro en la sombra, madre de Camila, apareció, su figura imponente, iluminada por una mezcla de desesperación y resolución. «Madre, ¿eres tú?», gritó Camila, el dolor y la sorpresa cruzándose en su rostro. Pero en ese momento, una chispa de reconocimiento le atravesó la mente. La mujer había desaparecido años atrás, y lo que ahora mostraba no era una madre. Era un fantasma de sus recuerdos, un eco de todo lo que anhelaba. «¿Qué has hecho?» «Todo lo necesario, mi querida. Todo para protegerte», dijo ella, despojándose de la indiferencia que había llevado por tanto tiempo. «Tu historia no ha terminado. Eres más poderosa de lo que imaginas. La sangre que corre por tus venas tiene el potencial para desatar un imperio, pero no de este tipo. Está en juego algo monumental». La multitud se quedó boquiabierta, cada rostro mostrando el horror y la fascinación que la declaración traía. Antes de que Camila pudiera procesar la concesión de su madre, un grito ensordecedor resonó, seguido de una explosión que sacudió los cimientos del edificio. Parado en la entrada, un hombre vestido de negro, su rostro oculto bajo una máscara, hizo una señal. La puerta se desmoronó a su alrededor, y la tristeza se dibujó en el aire como un pesado manto. Sin previo aviso, las figuras encapuchadas comenzaron a descender con rapidez, los rostros inyectados con una energía aterradora y fanática. Camila sintió que su respiración se aceleraba. Solo un instante, y todo se tornó negro, cuando un grito familiar atravesó el aire. Valentina, atrapada nuevamente entre aquellos que purgan secretos, era señal de una traición profunda. «Camila, ayúdame», chilló Valentina, su voz un eco desgarrador que cortó la calma en 1000 pedazos. La pequeña había quedado atrapada en el caos del momento, rasguñando el aire como un pez fuera del agua. El horror paralizó a Camila. En un instante todo cambió. Esa figura que había sido su madre, el rostro que había anhelado tanto, ahora tenía en sus manos un dilema mortal. «Te dije que esto es un juego más grande. No te atrevas a salvarla, o todos caerán». Camila sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La imagen de la traición de su madre creando un monstruo voraz en su interior. «Mamá, no, no puedes hacer esto». Las palabras brotaron como un grito de primavera entre las sombras, cada pasillo del temor, resonando con su desesperación. El asalto de la verdad estaba presente, convirtiendo cada rincón de la sala en un campo de batalla emocional. La pregunta latente era clara. Si sobrevivían, habría un precio. ¿Quién era ella realmente? ¿Una hija en busca de respuestas o una pieza en un juego que nunca comprendió? La revelación pendía en el aire, mientras el fuego devoraba las sombras. Andaba distancia entre ellos. «Todo ha cambiado, y el tiempo se está acabando», dijo una voz inconfundible en la distancia. Gregorio, entre risas amargas, rompió en silencio con una sonrisa que no era de este mundo. «Las respuestas están en tu sangre, Camila. ¿Estás lista para saber la verdad?».
o seguirás jugando? La atmósfera se volvió irrespirable. Cada segundo se alargó como una eternidad. Camila, con el corazón palpitando desbocado, contemplaba a su madre, quien aparecía majestuosa y desafiante en medio del caos, como si hubiera emergido de la niebla de un sueño del que no quería despertar. La verdad que amenazaba con devorarlos se cernía sobre ella, un manto pesado lleno de secretos y mentiras. «Tú no eres mi madre», gritó Camila, la furia brotando de su interior como un río desbordado. La incredulidad daba paso a una ola de emociones incontrolables, cuando la figura familiar comenzó a transformarse en un espectro. No era el amor lo que había buscado, sino la otra cara de la traición. «Yo soy quien debe guiarte, Camila. Él es un hilo en una tela que no comprendes. Tu vida está entrelazada con la de él, con todo esto», replicó su madre, su voz ronca resonando como un eco en la sala. Pero esa revelación quedó ahogada ante el grito desgarrador de Valentina. «Mamá, ayúdame». La imagen de su hija atrapada entre los hombres encapuchados avivó una ira feroz en Camila, una madre dispuesta a desafiar el abismo. Los hombres se lanzaron hacia Valentina, y el tiempo pareció detenerse. Con un movimiento de desesperación, Camila se lanzó hacia adelante, pero fue Ramón quien la detuvo con un brazo como un yunque. «No, Camila. No veas esto solo como un juego. No puedes seguir ciega a lo que realmente está pasando», advirtió, mientras la sala se sumía en el pánico. «Destrúyanlos», ordenó Gregorio, su voz temblando de indignación mientras su posición de poder se desmantelaba, cada segundo transformando la sala en un caos absoluto. Camila luchaba contra Ramón, buscando la libertad, el valor. Sus propios lugares en el tablero se habían oscurecido en un rincón de desesperanza. Pero lo más sorprendente estaba a punto de suceder. En un instante de pura locura, la madre de Camila levantó una mano, sus ojos centelleando con poder. «Porque tú nunca has sido la presa, Camila. Eres la cazadora». El eco de sus palabras se disolvió en el aire denso y cargado. Pero ese momento, ese giro inesperado, trajo consigo un estallido de energía feroz que estremeció la sala. Las luces titilaron momentáneamente y en un parpadeo todas las sombras se proyectaron más largas y oscuras. Los hombres enmascarados, inusualmente decididos, vacilaron. La madre de Camila dejó caer su apariencia como si se despojara de una capa, un brillo ascendente surgiendo de su pecho. El aire vibraba con una fuerza palpable. «Soy la guardiana de un linaje que ha permanecido oculto, generaciones de custodias de secretos que no deben caer en manos equivocadas». Camila retrocedió, incapaz de asimilar la magnitud de las palabras. «¿Tú eres el verdadero poder?», balbuceó, el horror mezclándose con una chispa de esperanza en su corazón. Pero antes de que su madre pudiera contestar, un hombre de pie detrás de Ramón alzó su voz. «No, la historia se repite y no permitiremos que ella rompa el ciclo». Con un movimiento veloz y letal, el hombre disparó. El estruendo fue ensordecedor, un eco que hizo temblar a los presentes. Camila dio un paso atrás. El tiempo se detuvo. Su madre retrocedió para protegerla. El impacto fue feroz. La figura que se derrumbó al suelo desencadenó una ola de terror y confusión. Valentina lanzó un grito aterrador, mientras la sala se sumía en el horror. Todos miraban atónitos cuando, desde el suelo, una mano comenzó a moverse. La madre de Camila se levantó, pero no era la misma.
Una risa helada llenó el aire. ¿Y pensaban que podían deshacerse de mí tan fácilmente? La revelación atravesó la sala con la intensidad de un rayo. La mujer que creían conocer no era su madre, sino una impostora disfrazada, un peón en este juego mortal. Camila, con el estómago revuelto, comprendió que la lucha por la verdad apenas comenzaba. El caos que se había desatado revelaba un laberinto de traiciones y alianzas inesperadas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quiénes eran realmente? La tensión aumentaba y la incertidumbre despertaba en su corazón una llama. La verdadera batalla por su legado estaba por iniciarse, y el desenlace sería un eco ensordecedor que haría temblar al mundo. La atmósfera era un torbellino electrizante, impregnado de gritos y susurros, cada parpadeo revelando una nueva capa de miedo y desesperación. Camila, detenida en seco, contemplaba la figura imponente de la impostora que había insinuado ser su madre. Una risa gélida flotaba en el aire, un eco de traiciones pasadas que chisporroteaban en su mente como una tormenta eléctrica, cada instante congelado en su propio horror personal. La multitud, atrapada en el caos, observaba con los corazones latiendo con fuerza, su propio destino pendiendo de un hilo. Más allá de las luces parpadeantes y entre el estrépito de los hombres encapuchados, Valentina, palpitante de ansiedad, buscaba refugio en su madre. Las lágrimas resbalaban por su rostro, y al hacerlo, las sombras se arremolinaban a su alrededor. «Mamá, por favor». Su súplica atravesó la sala, un grito lleno de desesperación que resonó como un eco en cada rincón. La atmósfera se densificaba, un mar de angustia crujiente. De repente, la impostora, la mujer que había sido el espejo de todos sus anhelos, lanzó una mirada penetrante que atravesó el caos y se centró en Camila. «Eres mucho más que lo que imaginas, y este es solo el principio», dijo, alzando la mano hacia el cielo como si invocara fuerzas invisibles. Los ecos de su voz se entrechocaron contra las paredes, y en ese instante, un estallido de luces iluminó el salón, desdibujando el contorno de lo real. Aunque aún asustada, un presentimiento desconocido comenzó a brotar en el corazón de Camila. Había algo más en juego que su simple identidad. Sin embargo, la revelación quedó atrapada en el aire, como un virus a punto de infectar a todos. Un grito desgarrador interrumpió la escena. «¡Basta de mentiras!». Un joven vestido de negro se precipitó desde un rincón del salón. Camila se dio cuenta de que llevaba a cuestas una carga que todos ignoraban. A su lado, un dispositivo resonaba, pulsando como una bomba de tiempo. «Si los manipuladores quieren», gritó, y presionó un botón. Un estruendo retumbó como un trueno, y el caos se desató. Las luces del salón titilaron y se apagaron, sumiendo la sala en una oscuridad absoluta. Un pánico generalizado se apoderó de los presentes. El aire se volvió más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Camila sintió un frío en su espalda. Estaba ocurriendo algo más allá de lo que podía ver y comprender. En la penumbra, un olor a humo y pólvora comenzó a infiltrarse, como el perfume de una inminente devastación. «Valentina, ven aquí», gritó, pero la oscuridad consumía su voz. Con cada pulso de su corazón, las sombras parecían arrastrar algo más que luz. Atrapaban secretos olvidados. Mientras la confusión se expandía, el joven del traje negro corrió hacia la salida, dejando un rastro de preguntas en su estela. Camila no podía quitárselo de la cabeza. Su rostro tenía un eco familiar que resonaba en su memoria. ¿Quién era este tipo? ¿Qué quería decir con manipuladores? De pronto, la figura de su madre,
ahora expuesta, se desdeñó. Fue él quien te dejó en la oscuridad. Ha estado detrás de todo esto. Las palabras parecían un puñetazo en el estómago de Camila. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tienes que ver con ese hombre?, preguntó, sintiendo cómo la tierra se resquebrajaba bajo sus pies. La impostora dio un paso, su rostro iluminado por un destello de una verdad que parecía muy familiar. Ese hombre es tu hermano, Camila. La sangre que corre en tus venas también es suya. Eres parte de un legado que no puedes cambiar. Eres parte de un linaje olvidado que ha manipulado el poder desde las sombras. Las palabras destellaron en su mente como un relámpago. Cada gota de revelación la dejó sin aliento. El giro enorme en su mundo se afianzó, mientras un nuevo horror la atravesaba. Camila retrocedió. El recorrido de toda su vida se tambaleaba en un abismo de dudas y engaños. «No puede ser cierto», gritó, cubriendo su boca con las manos. «¿Cómo? ¿Por qué?» La multitud, todavía inmersa en el pánico, comenzó a dispersarse, dejando a Camila sola con su madre, la impostora, y un legado que iba más allá de su comprensión. «No hay tiempo para los sentimientos, Camila», dijo la mujer, su rostro ahora iluminado por un destello de verdad. «Si vamos a salir de esto, debes aceptar quién eres, o perderás todo lo que conoces». Las palabras colgaban en el aire, un silbido en medio del caos. El instante crucial se deslizó por las esquinas de sus pensamientos, formándose como una chispa en el fondo. «Y la historia que creías que conocías apenas ha comenzado», susurró su madre, mientras el verdadero juego se desataba ante sus ojos. Fue entonces cuando el estruendo de la explosión resonó de nuevo, un eco que prometía arrasar con todo lo que conocían. ¿Podría Camila soportar la carga de una verdad tan devastadora? Al borde de la destrucción, la línea entre la salvación y la condena se desdibujaba, y el tiempo se deslizaba por sus dedos. ¿Qué camino tomaría ella? La oscuridad del salón se intensificó. Cada respiración se tornó en un eco tenso que reverberaba en los corazones de aquellos atrapados en un pantano de emociones. Camila, con la adrenalina corriendo por sus venas, dudó un instante. La afirmación de que el hombre en el caos era su hermano se instaló como un veneno en su mente. Ramón y la impostora observaban, expectantes. Cada segundo era un ciclo interminable de revelaciones apremiantes que jugaban con la poca claridad que le quedaba. El aire se cargó de electricidad. Un ruido sordo resonó en la lejanía y el tiempo pareció ralentar. «¡Camila!», gritó Valentina, con lágrimas que brillaban como perlas en su rostro angustiado. La niña se quedó cerca de la figura enigmática de su madre, convenciéndose de que su amor protector podría conquistar cualquier monstruo, pero la verdad inminente comenzó a acechar como una sombra voraz. «No puedo confiar en ti», exclamó Camila, midiendo cada palabra a través de la acuosa niebla de su incredulidad. «Eres una impostora. ¿Qué te has hecho de nuestra madre?». La impostora sonrió, su expresión revelando un aire de sorna. Los ojos de Camila ardían con el fuego de la lucha, pero la desesperación la atrapaba. De repente, las luces doradas del salón se apagaron, dejando a todos sumidos en la penumbra. Camila sintió un escalofrío recorrerle la columna cuando un grito resonó cerca, un eco familiar que hizo que se rigiera por completo. Era Sebastián, el hermano desconocido. «¡Camila, porre!». Su voz temblorosa se sumó a las sombras, y como respuesta, los hombres de negro comenzaron a dispersarse, ejecutando su plan.
Mientras la oscuridad avanzaba como un monstruo devorador, algo en la parte trasera de la sala estalló. Una explosión. Partículas de cristal volaron en una lluvia de luces fragmentadas. La intensidad del momento rasgó el velo de sus certezas. ¡No! Camila sintió un tirón en su pecho, y los latidos sonaron como un tambor lejano. ¿Quién estaba herido? ¿Cómo saldrían todos de allí? En un giro súbito de los acontecimientos, un fuego furioso comenzó a correr por las paredes del salón. La puerta de entrada, aunque se había mantenido firme, ahora cedía ante la presión, cediendo su estructura al abismo del caos. Camila se dio la vuelta justo a tiempo para ver la figura encapuchada del hombre que había disparado antes, que ahora se alzaba entre las llamas, su rostro iluminado por el brillo del desastre. Todo ha sido un plan. Camila, no eres quien crees ser. Las palabras resonaron como una sentencia de muerte, una realidad que la abrumó. Ella se tambaleó. Valentina la miró aterrorizada, el terror en sus ojos, un espejo de su propia confusión. La idea de ser parte de un juego premeditado desgarró a Camila. ¿Qué quieres decir con eso?, exigió, sintiéndose atrapada como un pez en una red. Tu madre no es tu madre, gritó el hombre, su voz resonando en la atmósfera viciada por el miedo. Tú eres el resultado de un experimento. El legado de tu familia no es lo que creías. Estás hecha para ser la pieza final en un rompecabezas que ha atraído a todos hacia este lugar. Tú eres el vínculo de un poder que podría cambiarlo todo. El impacto de sus palabras fue un golpe en su estómago, dejando a Camila boquiabierta. La confusión estalló en torno a ella, como fuegos artificiales en la noche. No puede ser. Eres un mentiroso. Su voz tembló, pero la convicción comenzó a erosionar su resistencia. Los recuerdos de su niñez, los secretos que había ignorado, comenzaron a deslizarse entre sus pensamientos como un río violento. ¿Quién era verdaderamente? La sala se volvió un volcán de pánico y fuego, y en un instante de claro horror, el hombre se dispuso a cerrar el círculo. Lo que has perdido es lo que más has querido, dijo, con una risa oscura que sonó como campanas de muerte. Y pronto todo estará a la vista. Conté con el niño para esto. Nadie te protegerá, excepto la verdad. Ahora, despierta. Todo se desdibujó en su mente, mientras la oscuridad consumía al salón. Un giro de llave resonó y una nueva figura apareció. Su figura se alzó como un espectro a través de las llamas, cortejando a la historia que Camila había creído línea a línea. Era su madre, la auténtica. Pero su rostro estaba en blanco, vacilante, y una luz llenó la sala, justo cuando le dirigió la mirada. Estás a punto de saber lo que realmente eres. Camila se detuvo en seco, el eco de las palabras de su madre resonando en su mente. Eres la clave, Camila. Miró a su madre, ahora finalmente visible en la luz que comenzaba a abrirse paso entre el humo. Había encadenado su vida a verdades que pensaba haber dejado atrás, pero ahora todo tenía sentido. Sabía que no solo se trataba de ella, se trataba de su hija, Valentina, y de un legado que deseaba reescribir. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», gritó, dejando que su rabia se desbordara. Su madre, con una expresión mezcla de tristeza y determinación, dio un paso hacia ella. «Lo hice por tu protección, por tu propia seguridad. Pero ya no hay tiempo para ocultarnos.
El caos rondaba la sala. Hombres encapuchados comenzaban a acercarse, y la presión se apoderaba de cada rincón. Valentina corrió hacia su madre, y cuando sus manos se unieron, el mundo a su alrededor desapareció. El calor del fuego se volvía un abismo, pero el abrazo entre ellas fue un bálsamo en el medio del desastre. Necesito que confíes en mí. Vamos a derrotarlos juntas, dijo Camila, mirando a Valentina con determinación. La niña asintió, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y coraje. Estoy contigo, mamá. Juntas miraron a la impostora, quien comenzó a retroceder, un brillo de pánico cruzando su rostro, como si el poder que había creído tener se desvanecía ante la valentía de una madre lista para pelear. «No pueden hacer esto», murmuró, pero su voz temblaba, deteriorándose en el aire. De repente Sebastián apareció desde la sombra, su rostro marcado por la angustia, pero sus ojos brillaban con la decisión de luchar. «La verdad siempre sale a la luz», gritó, y con esas palabras el aire cambió. Camila sintió el poder fluyendo a través de ella, un torrente de energía que unía a todos. Eran familia y estaban dispuestos a enfrentar lo que fuera. Sin pensarlo dos veces, Camila, Valentina y Sebastián se lanzaron hacia el centro, dejando que el fuego iluminara su camino. Los hombres enmascarados, sorprendidos por la unión de poder, vacilaron. «¿O podemos dejar que se escapen?», gritó uno mientras trataba de avanzar. Pero ya era demasiado tarde. El estallido de luz brillante repentinamente iluminó la sala, disparando un resplandor que desveló la verdad ocultada por tanto tiempo. Camila comprendió que no estaba simplemente luchando por su vida, sino por el futuro que podía construir con su hija y su hermano. Gritando, levantó sus brazos. «¡Juntos ahora!». La energía se alzó como un torbellino, arremetiendo contra sus enemigos. Los hombres caían uno a uno, incapaces de manejar la fuerza de la sangre unida. La impostora, ya despojada de su poder, se desvaneció en una sombra sin importancia. Finalmente, el salón comenzó a despejarse, dejando a su paso el eco de un nuevo amanecer. Mientras el humo se disipaba, los tres se abrazaron fuertemente, sintiendo un inmenso alivio. «Lo logramos», susurró Valentina entre lágrimas de felicidad. Camila sonrió, aliviada de haber logrado proteger a su hija. La tensión cedió, y el caos se convirtió en un silencio sagrado. No estaban fuera de peligro, pero habían ganado la primera batalla. Con los corazones agitados, Camila miró a Sebastián, que asintió con la cabeza. «Ahora podemos reconstruir, podemos crear algo nuevo». En medio de la ruina, un destello de esperanza brilló. «No solo por nosotros», añadió, mirando a Valentina, «por un futuro donde las sombras no gobiernen». Y con esas palabras supieron que podían avanzar, dejar atrás la oscuridad y construir un nuevo legado. Mientras abandonaban el escenario del conflicto, un susurro helado atravesó el aire. «Siempre regresan». Las palabras flotaron, dando un escalofrío a Camila. Mientras avanzaban hacia el nuevo amanecer, un eco de advertencia quedó grabado en sus corazones. Epílogo. En la distancia, una figura observaba, una sonrisa en sus labios. Las piezas del juego nunca dejan de moverse. Oye, antes de que termine este emocionante viaje, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora mismo para alimentar al algoritmo que lo hace posible.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Únete a nuestra comunidad y sé parte de lo que está por venir.